Buenas a todos y todas los estudiantes de la asignatura Historia de España para selectividad. Comenzamos el temario haciéndolo con este primer vídeo de los que serán muchos, en el que vamos a repasar pues los distintos temas. Lo hacemos de esta forma para que podáis ver en casa las veces que necesitéis. Ya sabéis que es un año bastante duro y aquí mi humilde aportación. Empecemos con el primer tema, la prehistoria de la península ibérica. Y veis algunas imágenes. Es un tema, como podréis ver ahora, que vamos a abarcar un periodo cronológico realmente amplio. Y es que a pesar de su nombre, prehistoria, vamos a abordar algunos siglos más que ya dejarán de ser prehistóricos, serán plenamente históricos al haber testimonios escritos. Ustedes sabéis que la historia comienza cuando comienzan los primeros testimonios escritos. Abordaremos pues desde la aparición de los primeros seres humanos en la península ibérica hace más o menos 1 millón de años, 1 millón y pico, depende. Ahora vamos a ver una controversia que hay en torno a ello, hasta la llegada de los romanos en el siglo III a.C. Este hito histórico marcará el comienzo del segundo tema. Por tanto, son unos milenios en los que vamos a estudiar varias cositas, como la evolución de los diversos homínidos, ¿vale? Hasta la definitiva, que somos nosotros, bien sapiens, una evolución que, como veremos, no es lineal. Veremos la transición del paleolítico, que es una economía depredadora, al neolítico, en la que los seres humanos van produciendo alimentos, y finalmente la edad de los metales, con la sucesión de diversos pueblos y culturas autóctonas y muy influidas por otros pueblos exteriores. Precisamente con eso, con la llegada de pueblos colonizadores del exterior, Mediterráneo oriental, vamos a acabar el tema. Nos referimos a la colonización fenicia, griega y cartaginesa, que bueno, es una serie de novedades, ¿vale? Y vendrán atraídos por la riqueza de metalíferos, metalúrgica de aquí de la península ibérica. Vamos a aclarar algunos conceptos, ¿vale? Lo primero que os voy a comentar y que no viene ahí en la presentación es que la cronología de las distintas etapas prehistóricas podría variar según el profesor que os esté tratando el tema, o el libro, o la página web donde lo miréis. Así que hay que cogerlas con pinzas. Tampoco sin pasarnos, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es eso de la prehistoria? La prehistoria, bueno, ya sabéis que es un larguísimo periodo de lo que es la historia, que comienza con la aparición de los primeros homínidos. Lo hace aproximadamente 5 millones de años en África. Aunque aquí en la península ibérica veremos que la aparición de los primeros homínidos será bastante más tardía. El primero de ellos está dentro de una controversia que ahora vamos a ver. Podría darse una antigüedad de 1,6, 1,3 millones de años, o del que no hay duda, como veremos, es el Homo antecesor, 800.000 años de antigüedad. Ahí comienza la prehistoria, que llega hasta la invención de la escritura. La escritura se inventa en Oriente Próximo, en Mesopotamia, en torno al 3500 a.C., aunque aquí en la península ibérica de forma más tardía, a partir del 1100, ¿vale? Como consecuencia de la llegada de estos colonizadores del Mediterráneo oriental, como los fenicios. A su vez, ya sabéis, como estudiasteis en la ESO, que la prehistoria la podríamos dividir en dos etapas, la edad de la piedra y la edad de los metales, según la tecnología que empleasen los seres humanos. La edad de la piedra, a su vez, se divide en paleolítico y neolítico, veremos, y la edad de los metales en cobre, bronce y hierro. Vamos a comenzar. Bueno, como hemos dicho antes, la prehistoria comienza con la aparición de los primeros seres humanos, y lo hace, como estáis viendo ahí, en el valle del Rif, en el lago Turkana, en esa parte centro, parte este de lo que es África, ¿vale? Ahí hace su aparición los primeros seres humanos, concretamente el Australopithecus. Y desde entonces comenzarán a surgir distintas ramas del mismo. Algunas no cuajarán, se quedarán ahí colgadas, pero como estáis viendo, las líneas rojas van a ir colonizando, van a ir extendiéndose por distintos continentes del planeta Tierra, ¿vale? Y aquí en la península ibérica, del que no hay duda, sin duda, sería el Homo antecesor, del cual se dice que es incluso el primer homínido que habitó la- nuestro continente, Europa. El paleolítico de la península ibérica, eh, que como veremos ahora, tenéis esas fechas que bailan un poco, 1,6, 1,3 millones u 800.000 hasta el 5.000. Durante el paleolítico tenéis que saberse las características básicas.
Se denomina paleolítico a la edad de la piedra antigua. Paleo significa antiguo y lítico, lito, piedra. Y es una etapa en la que la vida del ser humano, que ahora vais a ver un campamento paleolítico, un dibujito, la vida del ser humano se caracteriza por una economía depredadora. ¿Esto qué significa? Pues que son cazadores y recolectores y no producen sus propios alimentos, depende de lo que el medio les proporcione. Como tienen que ir siempre en busca de esa comida, pues el nomadismo. Ya sabéis, el nomadismo es lo contrario al ser sedentario. El nomadismo significa que tienen que ir de un sitio a otro. Además, la industria lítica, la tecnología que tiene son piedras talladas y la complejidad técnica irá aumentando conforme avance el tiempo. Es una etapa muy fría, incluso de glaciaciones, y eso significa que la vida es una constante lucha por la supervivencia. Pueden refugiar en cuevas al aire libre, si el tiempo lo permite, o en cueva cuando apriete de verdad el frío, sobre todo durante las glaciaciones. Las personas se van a agrupar en grupos de 20 o 30 personas llamadas hordas, y varias hordas van a formar una tribu. Y ahora atención con esto. Mira, en estos pueblos todavía no había mucha jerarquización, es decir, no hay mucha diferenciación social. ¿Por qué? Pues porque son pocos los miembros de los seres humanos que habitan y se necesitan los unos a los otros. Existe una gran solidaridad grupal. Si acaso podemos destacar o destacaría el guerrero más fuerte o ese hechicero, ese chamán que hace los rituales, el que gustan bastante prestigio. También durante esta etapa vamos a asistir al proceso de hominización. ¿Y qué entendemos como proceso de hominización? Pues el proceso por el cual los primeros homínidos van llevando a otros homínidos y van adquiriendo esos rasgos que los hacen plenamente humanos, como el ser bípedo, un cerebro cada vez más grande e inteligente, el hacer uso del lenguaje, etcétera. Aquí en la siguiente hoja podemos ver un campamento paleolítico de lo que hemos dicho. En las pinturas rupestres viven en cuevas al aire libre, dependiendo del momento. Como podéis ver, están cazando ciervos, están pescando, están recolectando fruta, ¿vale? Aparece, como hemos dicho, las primeras pinturas rupestres y fabrican sus propios útiles pues, para desgastar lo que es la piel y demás. El paleolítico lo ponemos aquí en la página anterior. El paleolítico lo podemos dividir a su vez en tres etapas. Están bastante bien diferenciadas. Quizá la primera es la que puede traer un poquito más dolor de cabeza. A ver, vamos a intentar explicarlo. El paleolítico inferior es la primera etapa de eso, del paleolítico, de la piedra antigua. Y mirad, como podéis ver ahí en naranjita arriba del todo, las fechas de su comienzo bailan entre 1,6, 1,3 u 800.000. ¿Por qué? Porque se coge la fecha del primer homínido. Y diréis, bueno, ¿cuál es el primer homínido? Hoy ya en el año en el que estamos, se tiene claro, y para no equivocarnos, que fue el Homo antecesor, que es ahí en celeste y del que luego vamos a hablar. Ese tiene 800.000 años de antigüedad. Pero sin embargo, mira, me voy a retrotraer un poquito al año 1982. En ese año se hallaron restos óseos de un cráneo, trocitos de cráneo, de lo que parece ser un cráneo, en Orce, que está en Granada. Los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba del resto homínido más antiguo, no solo de España, incluso de Europa, y que lo dataron entre hace 1,6 y 1,3 millones de años de antigüedad. Es una barbaridad. Además, esa teoría ponía en entredicho la otra ya aceptada de que los seres humanos habían llegado desde África a Europa por Oriente Próximo, proponiendo que incluso lo pudieran haber hecho por el Estrecho de Gibraltar, puesto que el nivel del mar estaba bastante más bajo. El problema es que estudios posteriores afirmaron que tales restos decían que eran de un animal, de un burro, de un equido. Incluso podéis ver ahí a la derecha de vuestra pantalla una revista satírica cachondeándose un poquillo de que quizá lo que se había encontrado era la cabeza de un burro, ¿no? Y no pues de un, de un homínido. Y claro, ahí durante estos 20, 30 años esa teoría ha estado siempre bailando, ¿vale? Del que no cabe duda fue de un homínido llamado Homo antecesor, se encontró bastante tiempo después, ya en el siglo XXI, en el yacimiento burgalés de Atapuerca, un yacimiento importantísimo para la arqueología, no solamente española, sino mundial. Este Homo antecesor vivió hace unos 800.000 años, ¿vale? Y se considera
Está plenamente consolidada la especie homínida más antigua de Europa y probable ancestro de la línea Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis, que llegarán más tarde. Como podéis ver ahí, veis ahí restos de un cráneo. Eran individuos altos, fuertes, con rostros de rasgos arcaicos y cerebros más pequeños que el del ser humano actual. Como hemos dicho, se encontró en el yacimiento de Atapuerca, sin duda el más importante de España y quizás de la humanidad en cuanto a el yacimiento prehistórico. Finalmente, de este periodo del Paleolítico inferior, cierra el homínido llamado heidelbergensis, con una antigüedad de 400.000 años, también hallado en Atapuerca. El siguiente periodo es el periodo del Paleolítico Medio, que va de hace 100.000 a 35.000 a.C. Es la época de las glaciaciones. Aquí el clima se vuelve aún más frío. En este periodo, sin duda, el homínido que predomina es el hombre de Neandertal, o en latín Homo neanderthalensis. Es un homínido que presentaba características fisiológicas que llevaron a la conclusión de que se adaptaba bastante bien al frío. Mayor envergadura, mayor capacidad craneal, un arco supraorbital bastante pronunciado, y se caracterizan por su hábitat en cuevas y por presentar los primeros ritos de enterramiento. Y es que estos primeros enterramientos aparecen acompañados con un ajuar compuesto por útiles, alimentos y flores. También se le atribuye las primeras pinturas rupestres de la cueva de Neria. De ser así, podrían ser las primeras pinturas de la humanidad. Aquí veis un titular de La Vanguardia ya de hace algunos años, La Vanguardia, el periódico online, en el que nos dice que los neandertales pintaron el arte rupestre más antiguo del mundo. Bueno, podéis leer ahí un poco de qué se componían. Tenéis ahí que dos de las fotografías están extraídas de la cueva de Nerja y otro de la Pasiega, ¿vale? Así que pueden ser las primeras pinturas rupestres de la humanidad, no hechas por los Homo sapiens sapiens, sino por los hombres de Neandertal, Homo neanderthalensis. Concluimos el Paleolítico con el Paleolítico Superior, del 35.000 al 10.000 a.C. Aquí el clima se va templando poquito a poco, hace frío pero no tanto como los otros, y hace su aparición procedente de África, pues el hombre actual, el Homo sapiens sapiens. La industria lítica de periodos anteriores, que está compuesta por hachas, cuchillos, raederas o buriles, ahora se complementa con otras herramientas en otros materiales, hueso y marfil. Y podemos documentar un rico mundo espiritual a través de los numerosos restos funerarios, así como las pinturas rupestres, de carácter naturalista. ¿Esto qué significa? Porque luego hablaremos de unas pinturas esquemáticas. Pintura naturalista significa que intentan pintar, en este caso animales, con el mayor realismo posible, ¿vale? Se encuentran en la zona cantábrica, entre las que destaca sin duda, la cueva de Altamira. No confundí con Atapuerca, ¿vale? Esto está en Cantabria, Altamira está en Cantabria. Y se le considera a esta cueva como la capilla Sixtina del arte rupestre, por las maravillosas, no solo por la gran cantidad de pinturas, sino por la gran maestría, ¿no?, con la que están ejecutadas. Son figuras aisladas de animales aislados, sin componer aparentemente escenas, y ¿por qué lo pintaban? Se le supone una función mágica, probablemente propiciatoria de la caza. Es decir, yo lo pinto y eso me va a traer suerte a la hora de cazar, ¿no? También destacan las llamadas Venus o figuras femeninas fomentadoras de la fertilidad. Ya sabéis que son pocos los individuos y el hecho de que la mujer traiga a una cría, bueno, pues para ello era lo máximo. De ello dependía la perpetuación de la especie. Vamos ahora con el Neolítico. El Neolítico también se le llama la Revolución Neolítica porque va a ser una etapa de cambios brutales, importantísimos. El Neolítico de la península ibérica va del 5.000 a.C. al 3.000 a.C. Pero cuidado. ¿Por qué? Porque ahora lo veremos. Aquí la península ibérica no es la zona pionera en la que aparecen estos cambios. Es, como digo, la fase en la que se inició la agricultura y la ganadería. Esto es importantísimo. Ya no dependen de la recolección y de la caza o la pesca, que también lo hacen, sino que ya son capaces los seres humanos, evidentemente, con un largo proceso de ensayo y error, son capaces de producir sus propios alimentos.
Este cambio, como hemos dicho, no se produce aquí en la península ibérica, como podéis ver en el mapa, se produce en Oriente Próximo, al otro lado del Mediterráneo, lo que se llama Mesopotamia y Egipto. ¿Por qué? Pues porque parece ser que hay un cambio climático, el clima se va haciendo más caliente, van desapareciendo los grandes animales de caza y bueno, los seres humanos se van viendo con un problema y es que no tienen con qué comer. El clima se hace más cálido, se desertiza y las poblaciones humanas se van acercando a los valles fértiles del Nilo, del Éufrates y del Tigris y bueno, y en otras zonas de la India, incluso de China. Estos avances y la agricultura y la ganadería, la domesticación de los animales, van a llegar a la península ibérica en torno al 5000 a.C., a través, hemos dicho, del Mediterráneo. Por eso no es de extraña que sea la parte del sur y del levante de la península las zonas pioneras en eso, en padecer o en disfrutar de esos cambios. Podemos ver ahí un campamento neolítico súper resumido. Ya el hábitat es al aire libre, aunque algunos todavía lo hacen en cuevas, con chozas un poquito más elaboradas, pues porque son sedentarios, producen sus propios alimentos, domestican los animales, cultivan cereales, siguen pescando, aparecen los artesanos y súper importante, la cerámica, aparece la cerámica. ¿Por qué? Pues porque necesitan recipientes en los que guardar el grano, los alimentos. Y las industrias líticas, de ahí viene neolítico, piedra nueva, ya no solamente se golpean y se le dan forma, sino que se van puliendo. ¿Por qué? Porque hay nuevas necesidades de agrícolas y ganaderas. Ahí lo tenéis, ¿vale? Como ese mortero, esas hachas, las hoces, ¿vale? Son todas herramientas no solo talladas, sino además y o pulimentadas. El no tener que moverse para encontrar alimento, sí, dejan de ser nómadas, le llevó al sedentarismo. Es decir, ¿por qué? Pues porque el campo y el ganado precisaba de grandes cuidados y además que ya no le hacía falta ir de un sitio a otro, a no ser que sean pastores y tengan que estar por ahí, ¿no? Por el monte. Pero en general se hacen sedentarios, con chozas más elaboradas. Las mejoras en la alimentación, la acumulación de excedentes y lo que va sobrando se va guardando por parte de algunas personas y la sedentarización provoca cambios importantísimos. Por supuesto, aumenta la población, hay más comida, aumenta la población, pero esa acumulación de cierta riqueza por parte de algunos, ya se pierde cierta solidaridad social que había en el Paleolítico, provoca una mayor jerarquización social, una jerarquización que ya no tendrá parálisis, va a continuar luego en la edad de los metales, es decir, empiezan a aparecer personas más ricas que precisamente sean los que repartan el bacalao, los que manden en los poblados, en las comunidades. Además, como ya se produce bastante comida, ya no todo el mundo se tiene que dedicar al campo. Hay una especialización en tareas y una diversificación en tareas, como por ejemplo los artesanos. Ahí tenéis una persona, una mujer, haciendo, bueno, pues manejando un telar. Además aparecen las primeras ciudades que se van a convertir en micropaíses, ciudades-estados independientes. En cuanto a culturas y asentamientos neolíticos, bueno, pues ahora vamos a ir desgranando algunas de las más importantes aquí en la península ibérica. La primera destacable es la cultura de Almería. Mirad, Almería va a aparecer en varias ocasiones. ¿Por qué? Es una zona que está volcada hacia el levante peninsular, hacia el Mediterráneo, y por ahí van a venir todas las novedades, comenzando con la del Neolítico. Pues en esta cultura Almería se va a extender por todo el este peninsular, llegando incluso un poco más al norte hasta el Valle del Ebro. Y destaca la aparición de esa cerámica, dijimos que era importantísimo durante el Neolítico para guardar, bueno, pues por ejemplo el grano, y destaca una en concreto que es la cerámica cardial. ¿Cardial por qué? Pues porque está hecha con incisiones de conchas llamadas en latín cardium, porque tiene forma de corazón. Como veis, van haciéndole marquitas y por eso se llama la cerámica cardial. Más adelante va a aparecer en Cataluña la cultura de los sepulcros de fosa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues los difuntos aparecen enterrados con ajuar, ¿vale? En una fosa, un agujero. Y para concluir, pues hablar de las pinturas rupestres levantinas
que ahora las del Neolítico se van a diferenciar bastante de las del Paleolítico. Son esquemáticas. No es porque no sepan hacerlas mejor, os podrá parecer de peor calidad, no tiene nada que ver. Es que eso es lo que se llevaba entonces, como podemos decir hoy, el arte abstracto. Mucha gente no le gusta el arte abstracto porque lo que ve pueden ser hierros retorcidos, por deciros algo. Pero ahora en el Neolítico se lleva de ese tipo. Diferencia, no tienen carácter naturalistas, están esquematizadas, son muñequitos en los que podemos reconocer seres humanos y animales, aparecen, además de ser esquemáticas, aparecen escenas en movimiento, escenas de caza o ritualísticas, ¿vale? Y con menor variedad cromática, eso no lo he puesto ahí, con menos colores. Sigamos. Vamos ya con la edad de los metales, el último periodo de la prehistoria. La edad de los metales en la península ibérica va del 3000 a.C. al 800 a.C. En la edad de los metales se divide a su vez en tres: el cobre, el bronce y el hierro. No obstante, este último periodo, ya lo dijimos antes, el del hierro, es ya histórico, pues aparecen testimonios escritos, por lo que aunque mencionaremos algo en este apartado, vamos a profundizar en el siguiente, en el 5. El descubrimiento de la metalurgia va a provocar una serie de transformaciones súper importantes en la sociedad, la política y la economía de estos asentamientos humanos. Van a aparecer poblados en alto y fortificados. ¿Por qué? Porque ante la mayor belicosidad, las comunidades, muchas de ellas se atacan porque tienen esas armas de metal y porque quieren robarle sus recursos. Hay que protegerse ante el ataque de esas otras comunidades, de ahí que estén en alto, como ahora veremos. Se acentúa esa jerarquización política y social que ya hemos visto en el Neolítico, y se aparecen personas aún más ricas y, por supuesto, jefes que lo son aún más. Las castas o las clases se llaman las aristocracias. Y aparecen las necrópolis y monumentos megalíticos, significa piedras enormes, con un sentido, que luego veremos, son los dólmenes, menires y cromlechs, como podéis ver ahí. Ahí veis un poblado, un dibujo de un poblado prototípico de la edad de los metales. La que veis el poblado presumiblemente estaría en alto, está con una empalizada a modo de muralla para protegerse. Bueno, y los seres humanos pues con la metalurgia, ¿no? Ahí tenéis el mineral que debe ser machacado, tiene que ser tratado con altas temperaturas para separar lo que es el metal de la escoria que no sirve. Luego pasa a un molde incandescente hasta que se saca, bueno, pues la herramienta, por ejemplo, una espada. En la edad del cobre, que es el primer periodo dentro de la edad de los metales, el calcolítico también, vamos a encontrar ya núcleos sedentarios con carácter preurbano, ya van tomando forma de ciudad, todavía le falta algo, y sin duda el poblado que más destaca está de nuevo Almería. Se trata de los Millares. ¿Vale? El poblado de los Millares se caracteriza por ser poblados fortificados en alto, vivienda de piedra, de planta circular, y necrópolis, sí, como cementerios colectivos externas a los poblados, con presencia de monumentos megalíticos, como hemos dicho antes, dólmenes y sepulcros de corredor o hipógeos excavados en la roca, como podéis ver ahí, para meter al difunto. Dentro de esta edad del cobre destaca una cultura, que sería la cultura del vaso campaniforme. Se extiende, no podemos decir una zona concreta, ahora lo vais a ver en un mapa, se extiende por numerosos puntos de la península y se llama así porque sus elementos más representativos son cerámica con forma de campana invertida, de ahí lo de vaso campaniforme. En la edad del bronce, el yacimiento más representativo es el del Algar, de nuevo en Almería. En él encontramos que pues, una sociedad aún más jerarquizada y un tipo de enterramiento en el que los difuntos están dentro de fosas o tinajas, incluso dentro de las propias viviendas, como podéis ver ahí a vuestra derecha. Y en Baleares, la cultura llamada cultura talayótica, con sus originales construcciones megalíticas, las taulas, los talayots y las navetas, ¿vale? En la edad del hierro, ahí empieza ya bastantes cambios. Se da a partir del año 1200 a.C. y se produce la llegada por los Pirineos de pueblos celtas indoeuropeos, por los Pirineos, ¿vale? Extendiéndose por el nordeste la llamada cultura de los campos de urnas. ¿Por qué campos de urnas? Pues porque se producen los enterramientos de los difuntos cremados y sus restos metidos en una urna.
¿vale? Ahí también tenéis el lugar por donde se ubicaban los millares, el algar, la cultura talayótica, la cultura del vaso campaniforme y la que acabamos de comentar de campo de urnas. Bien, vamos a continuar ahora dentro de los pueblos prerromanos. Vamos a hablar de Tarteso. Tarteso y pueblos colonizadores durante la Edad del Hierro en el primer milenio antes de Cristo. Mirad, durante la Edad del Hierro se va a producir algo súper importante, la llegada de los primeros pueblos colonizadores a la península ibérica, porque además de los ya nombrados indoeuropeos, los celtas indoeuropeos que vienen de Europa cruzando los Pirineos, nos vamos a referir a estos pueblos que vienen por el Mediterráneo, que son los fenicios, griegos y cartagineses. ¿Por qué vienen? Porque vienen atraídos por la riqueza de los metales, súper importante, y lo van a intercambiar con las comunidades autóctonas por productos elaborados, ¿vale? ¿Con quién lo va a intercambiar? Con pueblos íberos y con los celtas, sobre todo con los íberos, ¿vale? Ahí van a fundar una serie de asentamientos, ciudades o también llamados factorías en muchos casos. Ahí podéis ver la recreación de un barco mercante fenicio. Los fenicios serán los primeros que lleguen. Luego abordaremos un poquito más a fondo estos tres pueblos colonizadores. Vamos a hablar en primer lugar del reino semimítico de Tarteso. Mirad, Tarteso, se habla de Tarteso como una cultura barra reino que se propagó por el suroeste de la península ibérica, por nuestra zona, aquí la provincia de Sevilla, Huelva, ¿vale? Parte de Cádiz, un poco de Extremadura, ese sería el núcleo principal de Tarteso. Mira, de Tarteso hay un problema y es que lo conocemos sobre todo por algunos textos escritos griegos y romanos, como el de Herodoto, que nos hablaba de un pueblo súper avanzado en el cual a donde llegaban pueblos extranjeros como los griegos y del que podían comerciar con un producto estrella que son los metales. Un pueblo del que se decía que tenía una escritura, un importante desarrollo agrícola, ¿vale? Lo que pasa que quitando lo que son los textos, los escasos de por sí, textos escritos, luego la arqueología tampoco es que haya encontrado demasiados restos. Por eso se habla de un reino o una cultura semimítica, porque queda todavía una nebulosa del que todavía quedan por apuntalar muchísimas, nos queda por saber muchísimas cosas. ¿Cuándo tendría lugar esta cultura reino de Tarteso? Pues en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, entre el 1000 y el 500 antes de Cristo, ¿vale? A partir de, bueno, pues eso, cuando se va acercando el 500 antes de Cristo desaparece esa cultura, todavía no se sabe muy bien por qué, pero bueno, luego le van a suplir otros llamados pueblos prerromanos. Y ahí tenéis, para concluir con Tarteso, dos de los restos materiales más importantes, el tesoro del Carambolo, ¿vale? Y el bronce Carriazo. Continuamos con esos tres pueblos colonizadores que proceden del Mediterráneo oriental, nos referimos a los fenicios, griegos y cartagineses. ¿Cuándo llegan? Pues a lo largo de ese primer milenio antes de Cristo, cuando ya también coincide con la decadencia de Tarteso. Llegan a la península, son pueblos más avanzados tanto en lo material como en lo espiritual. Su llegada, como hemos dicho ya en varias ocasiones, se debe a un interés mercantil y económico, sobre todo los metales, cobre, oro, plata, aunque también muestran interés por otros productos como los salazones, la orfebrería o la sal. Y como hemos dicho antes, fundaron asentamientos comerciales que reciben el nombre de factoría. Ahí podéis ver la ruta de los distintos pueblos. Al norte, en naranjita, esos indoeuropeos que ya tratamos al principio de la Edad del Hierro. Y luego, pues, en morado, los fenicios, procedentes de Tiro. En rojo, los griegos. Y en verde, los cartagineses, que son, bueno, parientes de, realmente son los fenicios asentados en Cartago y que luego cogerán el relevo. Van a fundar distintas ciudades o asentamientos o factorías y ahora vamos a ver alguna de ellas. El primero, como hemos dicho, son los fenicios. En torno al siglo IX ya se asientan en diferentes puntos de la costa andaluza, fundan lo que va a ser la primera ciudad de España, Cádiz, Gadir y luego Málaga. Lo que ocurre es que, bueno, en Oriente Próximo existe, es una zona como hoy día bastante llena de conflictos, serán invadidos por los babilonios y empieza su decadencia, ¿vale?
Antes de que decayese, bueno, pues van a intercambiar, van a precisar esos metales a cambio de algunos objetos de vidrio, tejidos o cerámica. Coincidiendo con la decadencia fenicia, se va a producir la expansión de los griegos por las costas del Mediterráneo y del Mar Negro. En el caso de aquí, de la península ibérica, los protagonistas van a ser los de los focenses. Los primeros griegos son los focenses, que ya poseían una importante colonia al sur de la actual Francia, Massalia, la actual Marsella. Pues desde ahí, desde el norte, van a fundar en Cataluña la actual Ampurias, en griego Emporión, y luego el pueblo de la localidad de Rosas, en griego Rode. Por último, los cartagineses. Cartago, el actual Túnez, realmente lo que fue era una colonia fenicia que luego tuvo su propio desarrollo y que tras el declive de los anteriores, pues van a heredar ese negocio mercantil y van a tener en dos de sus colonias principales su epicentro desde donde van a realizar el negocio. Ibusus, que es Ibiza, y Cartagena o Cartagonova, como le pusieron luego los romanos, ¿vale? Luego pues serán expulsados de la península por la conquista de los romanos, pero eso lo veremos en el siguiente tema. Algo que podría caer en Celestia, algo súper importante, ¿qué nos va a dejar o qué va a dejar a los pueblos indígenas la llegada de estos pueblos colonizadores? Pues ahí tenéis, nuevos cultivos como la vid y el olivo, adelantos técnicos como la moneda, el torno alfarero o los alfabetos, tanto el griego como fenicio. También se produjo un gran impulso de la vida urbana y el arte entre los pueblos íberos, asentados en las zonas cercanas a los asentamientos costeros colonizadores. Vamos con el último apartado, los pueblos prerromanos, en torno al primer milenio antes de Cristo, pues que al mismo tiempo que llegaban a la península esos pueblos orientales del Mediterráneo, en la zona del interior se van a desarrollar distintas culturas autóctonas hasta la llegada de los romanos, a finales del siglo III antes de Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, pues ahí lo tenéis, ese mapa de la península, prácticamente lo que sería un 70% naranjita o más claro, amarillito, serían los celtas, y en la costa levantina y del sur son los íberos. En las costas mediterráneas hasta la meseta central hay un conjunto de pueblos, ¿vale?, que se conocen a todos como íberos. Son poblaciones con rasgos culturales comunes y bastante avanzados porque van a estar muy influenciados por el contacto con los colonizadores. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, aunque también destacable la minería, la industria textil y el comercio con los colonizadores, de los que van a aprender el uso de la moneda y de la escritura, muy importante. La base de la estructura social aún era la tribu, lo que nos habla de una estructura poco jerarquizada, aunque destacaría una cierta aristocracia guerrera que es la que mandaba, ¿no?, liderada por un caudillo, un líder militar. También podemos encontrar algunos núcleos urbanos destacados, como ahora vamos a ver, el de Ullastre, en Cataluña, y algunos de estos pueblos íberos serán los turdetanos, los oretanos o los carpetanos. En la siguiente página vamos a ver, pues vamos a contemplar una ciudad prototípica íbera bastante desarrollada en la provincia actual de Girona, del siglo III a.C. Nos referimos a la ciudad íbera de Ullastre. Ahí la tenéis, es una recreación. Como podéis ver, está cerca del mar y en alto, está rodeada de una muralla, se pueden apreciar avenidas, veis como ya se ve una cierta planificación urbana, ya no van improvisando, lo que nos habla de que las culturas pues se van modernizando, van avanzando. Antes de concluir con los íberos, no quiero dejar pasar la ocasión para bueno, pues traeros al menos un resto arqueológico material importantísimo, la llamada Dama de Elche, de la que todavía quedan dudas de qué exactamente era. Se encontró bajo tierra, evidentemente, era del pueblo íbero de los ilicitanos. Se dice que es una diosa, se dice también que no es una diosa, que es una urna para la ceniza, porque o para cenizas o para meter dentro ofrendas, porque como veis en esa parte trasera tiene como un hueco en el que bueno, se podían depositar o ofrendas o cenizas. Ahí todavía queda bastante por concretar. En el centro y oeste peninsular están los pueblos celtas. Se habla también de una ramificación de los celtas, que son los celtíberos. ¿Quiénes son los celtíberos? Aquellos celtas, aquellos pueblos celtas que están en la frontera con los íberos y que se les pega algo de ello, ¿no? Los celtas están bastante menos influenciados por los colonizadores y están más atrasados. Muchos se van a dedicar al pastoreo o incluso al bandidaje
de las comunidades vecinas. La artesanía y el comercio estaban poco desarrolladas, aunque sí dominaba la metalurgia del hierro, y en ocasiones encontramos poblados fortificados sin orden, los llamados castros. Esto lo vamos a ver por todo el norte peninsular. Los castros, que son esas aldeas sin planificación, con chozas de planta, bueno, como podéis ver ahí, circular, pero no existe una planificación, un plan ordenado como sí vimos ahí en esa ciudad ibera de Ullastre, ¿vale? Y aún más al norte, muy influenciado por los celtas, tenemos los pueblos del norte de la península, los llamados astures, cántabros, vascones y galaicos, aún más atrasados. La economía es súper semejante a la de los celtas, y también en cuanto a cómo van a vivir, a la cultura de los castros. De nuevo se reproduce este modo de vivir en chozas, con plantas semicirculares y sin una ordenación, ¿vale? Bueno, pues con esta última imagen ponemos punto y final al primer tema de historia de España. Si lo tenéis que ver varias veces para que se os quede, os animo a ello. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.